La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias, amigos. Seguimos entrevistando a los expositores y personalidades más puntuales del Perú en el Encuentro Científico Internacional 2024 de verano, que va a empezar dentro de media hora. Vamos a entrevistar entonces al doctor Mario Mayapoma Gutiérrez, presidente del IPEN. Estimado Mario, gracias por estar aquí temprano. ¿A qué se debe tu costumbre de siempre ser puntual, temprano? ¿Madrugas tú? Sí, es una costumbre que me enseñó mis padres. Ellos generalmente, sin tener que decírmelo, me lo inculcaron a través de su propia vivencia, ya que ellos, en el caso de mi padre, mi madre, eran personas que se dedicaron al comercio y generalmente pues se levantaban golpe de 4 de la mañana. Para ganar más hay que levantarse más temprano. Y encima inmediatamente tomaban la ducha y con agua fría, pues no había terma ni nada por el estilo. O sea que, pero es algo que lo recuerdo con mucho cariño porque muestra que cuando son ejemplos concretos más que palabras, pues quedan grabados, Claro, interiorizados, y eso permanece eternamente. la mejor enseñanza con el ejemplo. ¿Y tú naciste en Lima? Sí, bueno, mis padres migraron como muchos provincianos hacia la capital, bastante jóvenes, y prácticamente toda la familia nació aquí en Lima. ¿En qué colegio estudiaste? Bueno, yo nací en el RIMAC, soy bajopontino, ¿no? Así que guardo mucho cariño por... ¿En el Ventín? No, digo que nací, porque después mi familia se mudó a vivir en La Victoria. Y en La Victoria empecé un colegio fiscal, recuerdo cerca a lo que se denomina comúnmente La Parada, un colegio fiscal, y luego ingresé ya para la secundaria a la gran unidad escolar Pedro Labarte. Ah, Así que, famoso. Sí, bueno, Con los grandes y los bravos. Grandes y bravos, muy bien dicho, muy bien. Recuerdo que allí, pues tú sabes que bajaban también al colegio gente que vivía en los cerros, Cerro Como diría Sancón, el almirante Montoya, bajaron los cerros. y también Mendocita, es Por también, supuesto. pero ¿Qué también años eran esos? estoy hablando, yo terminé en el año 69, estamos hablando del 64, Ah, 65, caramba, o sea, yo ya 65. también el 66 estuve en La Victoria, por si acaso, Sí, en el José en el Pardo. José Pardo, claro, contate, pero me resultó grato después ver que en una entrevista que hiciste a un profesional destacado que está en Francia prácticamente, También, y, pues, dice- y también había terminado en la Barte, ¿no? Entonces, sí. Por eso digo curiosamente, los grandes y los sí, bravos. exactamente, porque curiosamente en la Barte enseñaban los docentes que muchos enseñaban en la universidad. Sí. Entonces era muy grato ver que la exigencia, parece mentira, pero era difícil. Y entonces, pero también ocurría lo otro, ¿no? Porque como en todos lados, hay gente que estudia fuerte y otros, bueno, más relajado. Sí, Pero en el José Pardo había gente que me llevaba al Coliseo Nacional, ¿conociste? claro que sí, Y claro que sí. otros me quisieron llevar al Guatica, pero ahí no, nada que ver. Bueno, pero lo que decía era que recuerdo que aquellos que eran los más relajados, después decían, oye, ¿y qué vas a hacer después? Bueno, es muy sencillo, me meto a lo que en ese momento era la Policía de Investigaciones del Perú. La PIP. Así que, pero son anécdotas que uno pues quedan ahí grabado en la memoria, ¿no? Pero muy grato. Recuerdo que también, en ese tiempo pues se designaba a lo que eran, bueno, había el policía escolar, pero había el otro que se llamaba brigadier. Claro, Generalmente el policía el más escolar alto. el policía escolar era el más alto, Ya, pero el brigadier era el que tenía mejor rendimiento. el más coco. Bueno, el que de cierta forma destacaba desde el punto de vista o era más responsable en sus estudios. Y recuerdo pues que siempre los policías escolares pues siempre eran corpulentos, altos. Y en una oportunidad, pues ya casi en el cuarto o quinto año, me llaman para ser brigadier, más bien. Y entonces, y yo era, pues, siempre he sido bajo, pues, Bueno, ¿no? Era todo bastante bajo. relativo, todo relativo. Pero después crecí un poco, con el básquet. Pero el hecho concreto fue que en esa oportunidad, recuerdo, pues, que veía que también, como en todo ambiente, cuando hay los grandes que abusan de los más pequeños.
Y me refiero en el sentido de los más débiles, porque hay otros que son más altos, y encima pues eran gente como, en algunos casos muy agresivos, Claro. entonces había todo ese tipo de diferencias, y entonces yo obviamente como defensor, y tenía esa potestad de brigadier, agarraba y los anotaba, pues. Y en algunos, entonces ellos me Te agarraban. respetaban a ellos. Sí, no, pero me respetaban porque aquel que tocaba al brigadier era expulsado. Claro. Y entonces agarraban, decía, pero ya falta 8 meses para que termine el año. Ahí vas a ver. Falta 7, 6. Y me iban contando, falta 4, Amenazas. 3. Así que cuando llegue el término del año, ahora sí vas a ver, chato, lo que te va a pasar. Y que resulta que, pero todo había esa camaradería. Todo era Y, broma, en realidad. bueno, había de todo realmente, pero en el fondo había esa vivencia en el cual el hecho mismo de haber compartido tantos años hizo que, como siempre, se solían pues pintar, escribir en las camisas cuando se terminaba el último año. Y ocurrió que fue la primera oportunidad en que pude brindar de repente exceso de cerveza. Todos al final terminamos ahí muy, muy contentos. Y los que supuestamente me amenazaban con el fin de agredirme, al final todos terminamos abrazados en forma general. No, son momentos. Te cuento una anécdota justamente del brigadier y el policía. Yo estudié en el Politécnico Nacional del Sante, en Chimbote. Sí. El brigadier era bajito y el policía alto, ¿no? Y los dos eran colegas y andaban juntos y se iban a hacer obras de electricidad. Entonces llegó el brigadier, el ex brigadier y el ex policía a la obra. Medía 1,80 m y el brigadier 1,60 m. Y el dueño de la casa, del edificio, se dirige al altazo, ¿no? Señor, le dice, vamos a conversar sobre la obra. Disculpe, le dice, pero el jefe es el otro, el bajito, el propietario dice, miró hacia abajo, se quedó mudo unos... Bueno, unos siempre hay segundos. esas percepciones, ¿no? Es curioso, pero... y esos son estigmas que... Y yo, a propósito, es uno de los aspectos que creo que también, como tú muy bien lo has dicho y tú has defendido mucho lo que significa la autenticidad del peruano, el saber valorarse como persona, como ser humano. Y eso para mí es algo que yo siempre reconozco y destaco, porque la verdad que creo que quienes hemos pasado por colegios fiscales, muchas veces tenemos una percepción como que todo lo extranjero es mejor que lo nacional. Y tan es así que era común, bueno, en ese tiempo ahora ha mermado un poco, pero aún hay, pero antes era mucho más evidente, donde choleaban mucho, pues. Ah, no, bueno, hasta O sea, ahora. porque inclusive podían mentar la madre, pero resulta que si te decían cholo, ya No, eso era una ofensa, no, pero terrible, mayor. ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, era ese tipo de situaciones que era increíble. Y yo recuerdo que había, pues, ahí en el colegio, siguiendo con las anécdotas del colegio, un muchacho que había venido de Yauyos y que con la justa hablaba el castellano, y entonces lo fastidiaban mucho, sobre todo pues los que eran, los que llamaban más criollazos. Y el otro aguantaba todo, ¿no? Me hace recordar a la historia después de Paco Yunque, ¿no? Cuando agarraban y todos se mofaban de él, la forma en que hablaba. Y un día, ya de tanto, mira, y él era bien pasivo, aceptaba en cierta forma que se burlaran de él, pero era hasta que un día, como es, se hartó y él, a un grandulón que lo solía fastidiar, agarró, le metió un puñetazo y lo noqueó. Oh, Santo remedio. Lo ese era respetaron a partir de ahí. esa era potencia nuclear. A propósito de Sí. nuclear, hay una anécdota similar que ocurrió en el IPEN allá por los años 80, 90. Dicen que les habían dicho a un grupo de empresarios que iban a visitar al reactor que los operadores del reactor eran preparados como pilotos de primera clase, pilotos de avión de la Fuerza Aérea, ¿no? Dice que llegaron los empresarios al reactor y buscaban dónde estaban esos famosos operadores del reactor
pero no miraban a los que estaban operando, porque los que estaban operando eran bajitos. Eran bajitos y ellos esperaban pues 1,80 m. Bueno, más Sí, a... pero esto es la anécdota a propósito y complementando lo que te había dicho, es la percepción de que a veces, pues, y recuerdo en ese tiempo, y eso yo lo he vivenciado, a raíz de esto que te comentaba, porque bastaba con que viniera un gringo alto, ojos verdes, ojos azules, y uno prácticamente como que los veía como si fueran superiores. Y eso, en cierta forma, yo recuerdo, inclusive cuando terminé el colegio, fui a Argentina, quienes fuimos, pues hicimos la maestría, y resulta que allá en Argentina, tú sabes, pues está toda la migración de todos los países de Europa, y habían, pues, tú veías de repente a chicas, muchachos, ojos verdes, ojos azules, y de repente haciendo limpieza o Sí, labores. Y entonces así todo el ocurre. prototipo de lo que tú tenías se cambió. Y era un estereotipo pues completamente diferente. Entonces, eso muestra que nuestra educación, obviamente, tiene que, creo que, revalorar mucho lo auténtico. Y bueno, tú a través Sobre de... todo la realidad, la verdad, ¿no? Porque Exacto. y Porque, ahora que estamos en Navidad, nos mandan así mensajes poniendo a Jesús rubio, ojos azules. Y siempre les pongo yo cómo era Jesús. Y le mando el estudio científico que han hecho. Y resulta que Jesús era algo así como entre Mauro Mina y Saddam Hussein, que era la gente del lugar, pues sí, claro. la gente de los palestinos de Claro, esa época, ¿no? exactamente. No podía ser Claro, diferente, ¿no? es la característica. Y por eso que también me encanta cuando tú hablas de la autenticidad, de cuando hablas y te refieres a tu abuelo, porque muestra a una persona, como también muchos lo hemos vivenciado, de nuestros ancestros, gente de repente muy humilde, muy sencilla, del campo, pero que tenían una sapiencia, ¿no? Y una inteligencia tremenda, bárbara, y la forma de transmitir a través de hechos concretos, de lo que veían en la práctica, y no de cuestiones de teoría, sino justamente de cosas que vivenciaban. Yo creo que eso es muy hermoso y eso es lo que realmente se debe enfatizar y muchas veces no se hace, y eso creo que en cierta forma no permite que muchas veces se logre desarrollar más a las nuevas generaciones. Creo que eso es un aspecto importante, revalorar lo que realmente, es decir, sentirnos orgullosos realmente de todo lo que son nuestros ancestros, de nuestra cultura, que es fundamental, ¿no? Muy bien, Mario. Ahora vas a presentar el encuentro del Instituto Peruano de Energía Nuclear en el ESI. Sí. Me parece muy bien. ¿Cuáles son los puntos más resaltantes brevemente para...? Sí, bueno, tú has sido también presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Yo ahora me toca asumir esa responsabilidad también, y la verdad que recuerdo toda tu gestión en donde hiciste una serie de acciones en las que también tuve la suerte de colaborar y apoyar tu gestión, pero básicamente algo que destaco tremendamente es que tú pusiste por primera vez lo que es fundamental, creo que en toda organización, la meritocracia. Eso resulta ser medular, algo fundamental. Y luego, en aspectos que tiene que ver el trabajo en equipo. Yo creo que quienes hacemos gestión realmente vemos que eso resulta ser fundamental. Podrá darse cualquier escenario, pero si no se trabaja en equipo, es muy difícil que puedas tener realmente buenos resultados. Y el otro aspecto importantísimo es, en lo que significa la gestión, también pueden haber buenos gestores, pero si no tienen el conocimiento de lo que de los temas que significa su organización, es muy difícil también sacar adelante. Y es justamente lo que voy a exponer hoy día, que es un nuevo enfoque de gestión en un centro de investigación nuclear. Sabes que el IPEN cuenta pues con una infraestructura que realmente es única en el país, donde se ha hecho la mayor inversión para impulsar y promover la ciencia y tecnología en general, pero lo que yo veo, y es algo que también tú lo has podido seguramente percibir, que en tanto las instituciones, en este caso los institutos públicos de investigación, no se cohesionen, no interaccionen más, no se vea el trabajo ese transversal, porque la tecnología nuclear es multidisciplinaria, pero si cada uno trabaja como islas,
donde no hay esa cohesión correspondiente, es muy difícil, sinceramente, aprovechar la infraestructura. Y yo creo que eso debilita las posibilidades de aportar más en beneficio al país, de la población, que la ciudadanía, de mejorar la calidad de vida, porque eso es algo fundamental de destacar, que la tecnología nuclear sí puede ayudar a justamente a promover el desarrollo para mejorar la calidad de vida de la población, pero aislado no lo vamos a poder hacer. Tiene que ser con otras instituciones porque son, como digo, multidisciplinarias. Y entonces, eso es donde voy a focalizar básicamente mi exposición, porque creo que es medular y fundamental. Estuve también en el Congreso hablando justamente con otros institutos públicos de investigación, y claro, hay necesidades, hay limitaciones, la parte presupuestal, la parte de que no hay suficiente personal, muchas veces los suficientes recursos, pero eso es cierto, pero si es que comenzamos a utilizar de mejor manera la infraestructura con que contamos, y si nos cohesionamos, interaccionamos, yo creo que se puede lograr sinergias con resultados mucho mejores. Es cierto que se requiere mayores recursos, pero tampoco podemos decir de que no se cuenta con recursos como para no poder seguir avanzando. Y eso va a significar mucho de la cohesión que podamos justamente impulsar quienes tenemos los tomadores de decisiones. Creo que es por allí donde se debe promover esa integración que es fundamental. Muchas gracias Mario, y esperemos pues que los institutos se pongan a colaborar. Gracias amigos, estamos entonces por iniciar el Encuentro Científico Internacional. Gracias, doctor Montoya. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.